buenos días. Sí, sí, con 35 grados centígrados, a las 12:20 del mediodía por aquí en Italia, con la presencia del sol. Y bueno, a cuidarse, no nos queda otra, realmente. ¿Cómo andamos? Buenos días para todos. Bueno, la verdad que nos llama la atención tanta temperatura justo en el mediodía, lo que está significando lo que vamos a tener a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, ¿no? Eh, Sí, muy, muy... realmente preocupante. Bueno, y tras elevadas temperaturas también en el medio ambiente hay temperaturas muy elevadas. Israel está reconociendo que ha matado al líder de Hamas. Así es. No sé si me estás recibiendo bien, Gustavo. Yo te Perfecto. escucho muy, muy lejos, pero bueno, no sé cómo me reciben. Espero que bien. Me preguntabas de Israel y de este conflicto en Medio Oriente. Así es, efectivamente. Digamos que han matado los israelitas en el día de hoy al líder de Hamas, ¿Mm? terrorista musulmana palestina. Bueno, para la gran comunidad internacional estamos hablando de terroristas. Para el mundo árabe estamos haciendo referencia a un partido político que ganó las elecciones en la Franja de Gaza, ¿no es cierto? Pero bueno, depende de los gustos, ¿viste? La cuestión que este último fue asesinado a través de un ataque en la ciudad de Teherán, en la capital de la República Islámica de Irán, donde se encontraba de visita oficial. Y la Guardia Revolucionaria iraní, estimado Gustavo, estimados amigos, ha confirmado el homicidio, y está investigando el ataque. Bueno, el líder de Hamas se encontraba, digamos, musulmán para presenciar la ceremonia de investidura del nuevo presidente iraní. Claro, por su parte el gobierno judío de Israel ha reconocido, Gustavo, queridos amigos, la autoría del atentado. Y lo hizo, fíjense en ustedes, como para leña fuego, a través de un mensaje en la cuenta en Facebook de su oficina de prensa, con una imagen de este sujeto y con el rótulo eliminado, con la escrita eliminado. Un mensaje que después fue borrado, ¿no? La ¿Mm? cuestión que medios iraníes apuntan a que el ataque se ha llevado a cabo a través de un proyectil aéreo. Podrán imaginarse la reacción. Esta organización ha prometido que su homicidio, su asesinato, su muerte no va a quedar impune y que el atentado tendrá consecuencias enormes para la región. No, pero también hay Bueno, yo una escuchaba al intromisión presidente. de límites de un país en el otro por la forma en que se hace si se confirma esto. Absolutamente, porque Israel ha violado la soberanía digamos, de Irán. ¿Dirá? Por eso. Totalmente, es una cosa muy, muy grave, realmente. Acá no estamos dándole razón ni a Israel, ni a Hamas. Condenamos siempre la violencia, la guerra, los conflictos, y sobre todo siempre auspiciamos de que se apuesta al negociado, ¿no? Pero claro, digamos, yo escuchaba al líder supremo iraní, a este religioso Yamanei, el cual aseguraba que su país tiene obligación de vengar el asesinato justamente por lo que vos decías, Gustavo, por haberse producido en su territorio nacional, ¿no es cierto? Bien. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto porque va a tener consecuencias colaterales más serias de lo que se puede pensar. Totalmente, porque, a ver, digamos, la comunidad internacional, digamos, está condenando la violación, digamos, de la soberanía de Irán por parte de Israel. Yo escuchaba pesos pesados, digamos, de la administración de Washington, de los Estados Unidos, principal aliado de Israel, que ponían de relieve la propia alianza inquebrantable con el Estado hebreo, ¿no es cierto? Pero le están pidiendo a Tel Aviv, y específicamente le están pidiendo al gobierno de Israel, del extremista derechista Netanyahu, de que trate de no alargar el conflicto en Medio Oriente, porque ustedes saben, después de ese bombardeo en los altos del Golán, donde murieron 12 chiquitos que estaban jugando ahí en una canchita de fútbol, Israel ha respondido bombardeando barrios de Beirut, Mm. sobre todo la zona de la agrupación terrorista Hezbollah, matando a uno de los comandantes, uno de los pesos pesados de esta organización, y en el día de hoy, en cambio, han terminado matando al líder de Hamas, que estaba en Irán, digamos, de visita oficial, como decíamos recién, para presenciar la asunción del nuevo presidente, que también se expresó, digamos, al respecto, Gustavo. El nuevo presidente, que se llama Pezeshkian, ha advertido a Israel de que Irán va a defender su integridad territorial, su dignidad, su honra y honor, y hará que los terroristas invasores, él califica a los israelitas de terroristas, se arrepientan de su cobarde acción. Así que bueno, crucemos los dedos, pero ya vamos preparándonos para los peores, sinceramente. Y por lo visto, bueno, te cambio de tema, te llevo cómo es la mirada de Venezuela en Europa, porque acá el tema parecería ser que es, por un lado el relato, el caso de Machado González, y por el otro lado la ausencia de acreditar
¿De dónde surgió el 51,2% por parte de, del presidente de Venezuela? Y sobre eso, la polémica que se armó, ¿no? Relato versus Claro, ausencia de acreditación. totalmente. Acá me da la sensación que todos están mintiendo, de un lado y del otro. Porque esa es la visión que tenemos acá en Europa, Gustavo, no sé la que tendrán en Argentina. Pero a mí me tocó escuchar a quien sería la Mondino de Europa, el canciller de la Unión Europea, que acá llamamos alto representante para asuntos exteriores. Es español el hombre, catalán, Josep Borrell. Y este diplomático ha afirmado que la Unión Europea justamente no puede reconocer los resultados de las elecciones del domingo pasado hasta tener un escrutinio completo, hasta tener, digamos, un resultado verificado de manera independiente. Él decía que el Consejo Nacional Electoral, es un organismo controlado por el chavismo, obviamente, por el presidente Maduro, solo ha presentado, dijo él, el resultado correspondiente al 80% del escrutinio, y sin aportar ninguna fuente ni sistema que permita su verificación. Y en democracia, recordaba justamente este hombre, el rey, los resultados, Gustavo, deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente, decíamos recién, para ser reconocidos por la comunidad internacional. Por eso este hombre le ha pedido a las autoridades de Venezuela que garanticen la integridad, la transparencia del proceso mediante la verificación independiente de las actas de las mesas electorales. Pedido, si no me equivoco, lo supo hacer también en las últimas horas de ayer el expresidente Alberto Fernández. Corrígeme si estoy equivocado y confundido, Gustavo. No, no solo Fernández, lo hizo el presidente de Estados Unidos y lo está haciendo el presidente de Brasil, Lula. También, claro. Sí, sí, toda la comunidad internacional, y bueno, como acá nosotros estamos en Europa, estoy compartiendo con ustedes la postura que tiene Bruselas y sobre todo el canciller de la Unión Europea, que recalcó además, Gustavo, que los datos ofrecidos por la oposición, claro, son radicalmente diferentes de los anunciados por el oficialismo chavista. La oposición, Machado, comenzando por Machado y por el candidato, que ganaron con más del 70% de los sufragios. Pero también La son cuestión que este insuficientes. jefe de la diplomacia... Perdón, pero también son ¿Perdón? insuficientes y no lo pueden terminar de acreditar. Por eso coincido con vos. Los Claro, dos están faltando la claro, verdad. claro, O por claro. lo menos no la Ahí pueden viene la duda. acreditar. Totalmente. Y esa es la preocupación que hay en la comunidad internacional, porque parece ser como si estuvieran escondiendo, digamos, el oficialismo, la oposición, lo que ocurrió el domingo pasado. Y esa es la que tienen por acá en la Unión Europea. Una Unión Europea, Gustavo, que ha defendido siempre que la vía para salir de esta crisis en Venezuela es la vía electoral. Y esa sigue siendo la solución, decía Borrell, ¿no es cierto? El cual ha apelado a que las manifestaciones y protestas sean pacíficas. Las fuerzas de seguridad, finalizaba él, deben garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de manifestación y de reunión. Acá, digamos, no ha caído muy bien en Europa ver cómo algunos opositores venían cargados arriba de autos, siendo detenidos en su propio domicilio particular, sin ningún mandato judicial, sin las más mínimas garantías procesales. Así que bueno, y te digo además, acá hemos estado viendo imágenes de Javier Milei, el presidente argentino, el cual decía que hay que prepararse de todo, digamos, ante cualquier eveniencia, porque Maduro estaría dispuesto a hacer cualquier cosa, por ejemplo, con respecto al tema de la embajada que tenemos en Caracas, porque acá se dice que hasta inclusive le cortaron la luz a la embajada nuestra, ¿no es cierto? Sí, bueno, y acá también empezó a correr el mensaje que era por falta de pago. Es Ah, como, claro, ¿cuál es el argumento? Que Milei constantemente dice no hay plata. Entonces, ¿qué circuló acá? Nada se pudo acreditar, pero es que por falta de pago se cortó la luz, no por un atentado diplomático. está bien, digamos, ojalá que se repacifique el ambiente en Venezuela para el bien de todos. Digamos, volvemos y seguimos cruzándonos con venezolanos en esta parte del mundo y puedo asegurarles, estimado Gustavo, que la gente está muy preocupada por dos razones, por la instabilidad política, Mm. por los muertos, por las movilizaciones, por la grieta y sobre todo porque cuando vos hablas con un venezolano que está radicado en otra parte del mundo, el sufrimiento es doble, porque estás lejos de la patria y sobre todo dejaste ahí a familiares, parientes y amigos, ¿no es cierto? Sí, sí, y además un pueblo querido, que en todos lados. Sí. Mm. Sí, Como, sí, sí, totalmente. Y después también les comento que acá han repercutido algunas declaraciones que pronunció ayer Maduro, que comenzó a hacer la lista de las riquezas que tiene el país, ¿no es cierto? Respecto a los recursos petroleros, con respecto al gas, con referencia evidentemente
¿no es cierto?, a los recursos de oro, pero muchos analistas por acá, digamos, destacan, está bien, es inútil hacer la lista de la riqueza que tenés cuando están bien redistribuida entre el pueblo, ¿no es cierto?, entre los ciudadanos. Y después los propios compatriotas tienen la obligación, porque no tienen alternativa, que marcharse y emigrar al exterior, ¿no? Así que bueno, creo que seguiremos hablando de Venezuela en los próximos, me parece a mí, estimado Gustavo, ¿eh? Marcelo, también de esto hay que mirar hacer otra mirada geopolítica, porque el mundo árabe le dijo a Maduro contar con nosotros. China le dijo a Maduro contar con nosotros. Rusia fue más allá. Le dijo Maduro, si estás con problemas, nosotros te damos cobijo acá. Tema complejo geopolítico, precisamente. ¿Por qué lo toco? Porque el tema de fondo es esto, los bienes, la riqueza del país. Y Estados Unidos también está atento por el tema del petróleo y el gas. Claro, totalmente. Por eso hay mucho interés, ¿viste? Claro. Respecto a lo que está pasando en Venezuela. Solamente por esa razón, no hay nada que hacerle. ¿Cuántos conflictos, cuántos desórdenes antidemocráticos hay en otras zonas del mundo que ni siquiera los grandes periódicos le dedican un renglón en su primera página? Y No hay bueno, nada que hacerle, no hay que ser hipócrita, hay que ser realista en los hechos, ¿no es cierto? no, por eso este es el tema de fondo, que puede tener una connotación mucho más allá del acto electoral, teniendo presente estas declaraciones de lo que yo estoy mencionando. Rusia, que le dice, si hay problema te albergo. Por el otro lado, China, y conjuntamente con ello el mundo árabe, el mundo del petróleo me refiero. Sí, Entonces, sí, sí, sí. son pesos pesados en este concierto. Y América, América toda, porque incluye todo el continente, creo que no se va a querer ver involucrado de ninguna manera por un acto electoral, por actas en definitiva, por la ausencia de la verdad de los que dicen que ganaron, que no lo pueden acreditar, y el gobierno que ganó, que no lo acredita, que es la voz oficial, poner en vilo a todo un continente en el marco de una intromisión externa que puedan hacer cualquiera de estos países para resguardar a Maduro, por decirlo elegantemente. Claro, totalmente. A ver, digamos, es una situación cuya salida es muy difícil de encontrar. Realmente es preocupante que vuelve a haber en el mundo dos bloques contrapuestos a causa de una situación interna de un país soberano como es Venezuela, ¿no es cierto? Me hace acordar cuando todavía... Sí, perdón, Gustavo. Tal cual la síntesis como la hiciste vos, tal cual. Por eso yo se lo pongo en contexto y esta es la síntesis. Revivir Mira, un hecho por el petróleo en todo caso, y en América. sí, sí, sí. A mí me hace acordar ahora todo lo que está pasando, digamos, a nivel internacional, cuando todavía existía la Unión Soviética y estaba de pie el muro de Berlín, ¿viste? El mundo completamente dividido en dos bloques. Por eso. Sí, Y hoy por actas, en definitiva, por la expresión de un pueblo que fue a las urnas, algunos que no lo pudieron hacer por notaciones que no viene al caso ahora mencionar, pero que se pronunció y que no se puede transparentar precisamente qué pasó con ese voto. bueno, por eso hay que darle razón al jefe de la diplomacia de la Unión Europea, como también a Lula, como también a John Biden y a tantos otros mandatarios internacionales que están pidiendo que se publiquen las actas de un Efectivamente, lado y del otro para tener resultados verificados, ¿no es cierto?, de manera independiente. por todo esto que está en juego, por eso todo este interés y toda esta mirada en Venezuela. Este es el tema de Claro, fondo. claro, pero Por eso, como decimos, sí. no seamos hipócritas, miremos el tema de fondo. Porque si no Y te digo de más, se desnaturaliza la autodeterminación de los pueblos. totalmente, te digo de más, a mí me tocó escucharlo anoche al ministro de Asuntos Exteriores que tenemos acá en Italia, que es del gobierno de Giorgia Meloni, derechista el hombre, del partido de Silvio Berlusconi. En ningún momento públicamente condenó a Nicolás Maduro, ¿eh? Porque claro, como Italia es pobre de recursos, evidentemente petrolero, y anda comprando petróleo de acá y de allá, Y ¿no es claro, cierto? El gobierno que es derechista, no es socialista de extrema izquierda que uno diga, bueno, viste, salieron en defensa de Maduro, ¿no? No, 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 un gobierno derechista. La única cosa que dijo el ministro de Asuntos Exteriores, seguimos con mucha preocupación la situación interna por los hechos violentos que hay, estamos siguiendo, digamos, con atención la situación de los ítalos venezolanos, de los italianos que están radicados allí, pero en ningún momento salió a respaldar a la oposición, a pesar que el ministro Tajani, de apellido, estuvo charlando por teléfono con la señora Machado, pero en ningún momento salieron a condenarlo a Nicolás Maduro, realmente, ¿no es cierto? Así que bueno, fíjense ustedes con qué equilibrio se manejan los europeos, porque hay intereses muy ricos de por medio, ¿no es cierto? tal cual.
Bueno, te cambio de tema porque no lo vamos a resolver ahora en esta charla, pero sí dejar para que la gente piense en los temas centrales por donde está pasando todo este tema de Sí, discusión, que a veces los portales de medios no van a la cuestión de fondo que es la que estamos planteando nosotros acá. ¿Sigue habiendo conflictos en Inglaterra de sí. violencia? Bueno, ustedes saben lo que ha pasado, digamos, en estos días, lo hemos estado comentando Sí, en el por aire. eso. Han matado dos chiquitos, Mm. dos menores, dos niñas, en realidad, y el asesino es un joven de 17 años. Había heridos grave y ayer murió otra nena. Son tres ya las víctimas mortales, ¿no? Todavía no se sabe la identidad del asesino, de este joven de 17 años. Obviamente siendo menor hay que resguardar, digamos, su privacidad. Pero parece ser que este muchacho es un musulmán, a pesar que la policía había descartado la tesis terrorista islámica. Claro, ante este homicidio que ha conmocionado la opinión pública británica, hubo anoche una movilización, digamos, para apoyar a la familia de las víctimas mortales, ¿no? Y se han mezclado simpatizantes de extrema derecha. Bueno, que después terminaron agarrándosela con la policía. Bueno, un total de 39 agentes policiales resultaron heridos por estos desórdenes violentos en esa ciudad del noroeste de Inglaterra donde ocurrieron los hechos lamentables, que se llama Southport. Bueno, allí se celebró una vigilia por la muerte de estas tres niñas con arma blanca en un centro recreativo de esa localidad. Bueno, 27 agentes de policiales fueron trasladados a un hospital y 12 fueron tratados y dados de alta ahí en el lugar de los hechos. Pero bueno, la policía indicó que los implicados en estos disturbios son simpatizantes de la así llamada Liga de Defensa Inglesa, una organización de extrema derecha que incendiaron, ustedes vieran, autos, lanzaron ladrillos a una mezquita islámica local, se la agarraron con los musulmanes, dañaron los comercios de la zona, prendieron fuego los contenedores de la basura. Una batalla campal, con decirle que el premier británico, el laborista Stammer, dijo que la población de Southport está conmocionada por el error que sufrió ayer, por el horror que sufrió ayer con la muerte Mm. de estas tres chiquitas, y también por los desórdenes injustificados, realmente, porque se la ganan con la policía, que nada tiene que ver, ¿no es cierto? Mirá, mientras las sociedades en el mundo piden paz, el Papa cada vez que puede pide paz, constantemente hoy toda la charla está girando en temas de violencia. En toda la Siempre información. todo, absolutamente. Y eso que no estamos hablando de la guerra en Ucrania, No, donde, no. digamos, Zelensky ha derribado, por ejemplo, una decena de drones rusos que estaban ya dispuestos a bombardear ciudades, no del Donbass, de la región prorrusa límite con justamente la Confederación Rusa, sino otras ciudades ucranianas que están bien lejos del conflicto armado, ¿no es cierto? Así que para que el Papa no pida paz todos los días, realmente, ¿no? Sí, sí. Y la gente, porque la gente en el fondo quiere paz, en todo, donde esté, donde esté. Sí, total. Sí, más allá obviamente del Papa Francisco. Digo Papa Francisco porque es una autoridad moral muy escuchada, por lo menos en esta parte del mundo. O sea, muy No, no. escuchada de la boca para afuera, porque los protagonistas de los conflictos por una oreja le entra y por la otra les salen los pedidos del Santo Padre. Pero todos quisiéramos paz en el mundo, sobre todo en la tregua olímpica, gozando de la, digamos, de los Juegos Olímpicos en estos momentos. Bueno, pero en plenos Juegos Olímpicos tiene una amenaza del ministro del Interior de Francia. Sí, sí, muy brevemente, porque no quiero abusar del tiempo y de la gentileza, Gustavo. No, al Sigamos contrario. hablando del señor Gerard Darmanin, que es el brazo derecho del presidente Emmanuel Macron. Escuchen ustedes, el funcionario galo recibió una carta contaminada con la peste negra. ¿Sí? Recordemos que esta última fue una devastadora pandemia del siglo, digamos, De- XIV, que causó la muerte de millones de personas en toda Europa. Y una enfermedad que es causada por una bacteria que se transmite principalmente a través de pulgas que parasitan roedores. Aunque hoy en día existen tratamientos efectivos, claro, la mención de la peste negra, como ustedes podrán imaginar, se sigue generando mucho temor entre la población debido a la historia. Así que esta amenaza ha representado un hecho que ha generado mucha preocupación en toda Francia. La carta, que contenía insultos racistas y pólvora negra también, fue interceptada en una oficina de correo en Dijon antes de llegar a su destino. Bueno, las pruebas preliminares realizadas por la policía especializada revelaron una ligera positividad de la presencia de esta peste, aunque están realizando más análisis para confirmar los resultados. El ministro no ha hecho declaraciones públicas al respecto. Hasta el momento no se ha identificado al remitente de la carta, pero todo esto ha ocurrido en plenos Juegos Olímpicos en París, ¿no es cierto? Bueno, la verdad, muy, muy preocupante. Bueno, y una vez más, detrás de esto, el rol del correo en el mundo, hablando de transparencia y de emisión, el rol del correo, y fíjate vos dónde se detecta
el problema, ¿no? Y la reacción Sí. rápida. Totalmente, crucemos los dedos y esperemos que no pase absolutamente más nada en Francia ni en ninguna otra parte del mundo, pero la cuestión es que este incidente se suma a una serie de actos de sabotaje y mensajes de protesta contra los Juegos Olímpicos, porque la vez pasada hablábamos de los ataques a las líneas ferroviarias de alta velocidad, también estuvimos hablando de lo que sufrieron las operadoras de fibra óptica y de Internet de Francia, así que bueno, aparte varios medios de comunicación franceses, también han recibido correos electrónicos de apoyo a los saboteadores, digamos, expresando una fuerte crítica a estos Juegos Olímpicos como una celebración del nacionalismo, dicen por acá. Así que con eso les digo todo, fíjense ustedes. Bueno, preocupante lo que está pasando. Marcelo, bueno, muchísimas gracias. Si Dios quiere, mañana seguimos conversando. Que termines bien en julio y empiece ahora agosto. Fíjate vos los 2 meses hablando de violencia y de poder. En los meses que significan julio por Julio César y agosto precisamente por Octavio cuando sube como Augusto. Mirá vos lo. Sí, realmente. Sí, sí. Así que bueno, igualmente para ustedes que tengan una feliz conclusión del mes de junio. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, Gustavo. Gracias.